Desde el momento en que naces, el mundo lo intenta descubrir quién eres. No se pregunta qué hay dentro de ti, qué capacidad cargas, qué fuerza duerme en tu carácter. El mundo no está interesado en tu esencia, está interesado en tu control. Desde el primer día, el sistema no busca formarte como hombre, busca domesticarte, moldearte, ajustarte, volverte predecible. No te educa para ser fuerte, te entrena para ser cómodo. No te prepara para cargar peso, te enseña a evitarlo. No te forma para resistir presión, te programa para huir de ella. Y todo esto no ocurre de golpe, no es violento, no es evidente, es progresivo, silencioso, aceptable. Desde niño te enseñan que lo importante es no sufrir demasiado, no incomodar, no destacar, no ir contra la corriente. Te enseñan a buscar seguridad antes que carácter, alivio antes que propósito, placer antes que disciplina. Te repiten que la vida debe ser fácil, ligera, llevadera, que si algo duele, debes evitarlo, que si algo exige demasiado, no vale la pena, que si algo te incomoda, entonces no es para ti. Poco a poco, sin que lo notes, empiezas a asociar el crecimiento con peligro, el sacrificio con exageración, la disciplina con rigidez, la firmeza con toxicidad. Te dicen que no seas intenso, que no exijas demasiado de ti mismo, que no incomodes a los demás con tus estándares, que no pongas la vara muy alta porque nadie es perfecto. Te dicen que seas normal, equilibrado, relajado, que no te tomes la vida tan en serio, pero lo que realmente te están diciendo es otra cosa. Lo que realmente te están diciendo es, no seas firme, no seas peligroso, no seas un hombre que no podamos controlar, porque un hombre firme incomoda, un hombre con carácter expone, un hombre disciplinado rompe narrativas, un hombre que no negocia consigo mismo no puede ser manipulado fácilmente. El mundo no odia al hombre débil, lo necesita, lo administra, lo consume, necesita hombres cansados, distraídos, emocionalmente fragmentados, adictos al placer inmediato, dependientes de estímulos constantes, incapaces de sostener silencio, incomodidad o responsabilidad prolongada. Un hombre así es fácil de dirigir, fácil de manipular, fácil de domesticar. Por eso el sistema no te empuja a ser fuerte, te empuja a estar entretenido. No te empuja a pensar profundamente, te empuja a consumir. No te empuja a dominarte, te empuja a expresarte sin control. Te dicen que todo impulso debe ser validado, que toda emoción debe ser obedecida, que toda incomodidad es una señal de que algo está mal. Y así, sin darte cuenta, empiezas a perder algo fundamental, tu capacidad de resistir. Resistir el impulso, resistir la tentación, resistir la incomodidad, resistir el deseo de rendirte cuando nadie te observa. Y entonces ocurre algo más peligroso. Empiezas a negociar contigo mismo, empiezas a llamar paz a la comodidad, empiezas a llamar humildad a la pasividad, empiezas a llamar madurez a apagar tu fuego interno. Convences a tu conciencia de que no luchar ya es sabiduría, de que no exigir ya es evolución, de que conformarte ya es equilibrio. Te dices que ya hiciste suficiente, que ya cargaste demasiado, que ya luchaste bastante, que ahora mereces descansar, incluso si aún no has construido nada sólido. Y así, el hombre que pudo ser fuerte aprende a hacerse pequeño, no porque no tenga capacidad, sino porque le enseñaron a temerla. Pero hay una verdad que pocos se atreven a decirte. Esa voz que te pide que te reduzcas, que no cargues tanto, que no luches, que no resistas, esa voz no es neutral, no es sabiduría, no es amor, no es Dios. Es la voz del miedo colectivo, la voz de una cultura que teme a los hombres con carácter, a los hombres que no se quiebran bajo presión, a los hombres que no necesitan aprobación para mantenerse firmes. Porque un hombre que se gobierna a sí mismo no puede ser fácilmente gobernado por otros. Un hombre disciplinado no necesita anestesia emocional. Un hombre con propósito no se vende por placeres baratos. Y eso es peligroso para un sistema que se alimenta de debilidad administrada. Por eso te dicen que bajes el ritmo, que no seas tan duro contigo, que no exijas tanto, que no cargues tanto peso. Pero la realidad es esta, no te están protegiendo, te están debilitando, porque la fortaleza no se construye en la comodidad, el carácter no se forma en la facilidad, la identidad no se descubre en la evasión. El mundo no necesita más hombres cómodos, necesita hombres obedientes, hombres que no cuestionen, hombres que no resistan, hombres que no incomoden. Y si hoy sientes una incomodidad interna, una tensión, una sensación de que algo no encaja, no la apagues, no la anestesies, no la confundas con ansiedad. Puede ser la última parte viva de tu carácter luchando por no dormirse. Porque antes de que un hombre sea débil por completo, primero aprende a justificarse. Y esa es la verdadera domesticación. Si has llegado hasta aquí con incomodidad, con resistencia interna o con una sensación de confrontación, es normal. La verdad no siempre tranquiliza, a veces despierta, y despertar duele. Porque cuando empiezas a ver cómo fuiste domesticado, también empiezas a entender algo más profundo. No naciste débil, aprendiste a hacerlo. Y esa es una diferencia crucial.
Ahora bien, aquí es donde muchos se confunden. Empiezan a sentir el peso de esta verdad y sacan una conclusión equivocada. Entonces Dios me abandonó. Entonces Dios no está conmigo. Entonces algo está mal conmigo. No, exactamente lo contrario. Si hoy te sientes inquieto, inconforme, vacío a pesar de tener comodidades, cansado aunque no estés cargando nada real, no es señal de abandono, es señal de llamado. Porque Dios no crea hombres para que sobrevivan, los crea para que resistan, para que carguen peso, para que se mantengan firmes cuando todo alrededor se derrumba. El problema no es que tu vida sea difícil, el problema es que te enseñaron a creer que no debería serlo. Dios nunca prometió comodidad, prometió propósito. Y el propósito siempre exige más de lo que el hombre cómodo está dispuesto a dar. Por eso hay una tensión interna cuando intentas vivir ligero con un diseño pesado. Por eso algo dentro de ti se siente fuera de lugar cuando evitas el sacrificio. Por eso el alma se debilita cuando el carácter no es desafiado. Si hoy te sientes perdido, vacío, frustrado o estancado, no es porque Dios se haya ido. Es porque estás viviendo muy por debajo del hombre que fuiste diseñado para ser. Y aquí viene una verdad que incomoda aún más. Dios no unge a hombres débiles, no unge a hombres que negocian con su pereza, no unge a hombres que se esconden detrás de excusas, no unge a hombres que hacen del trauma una identidad y del placer un refugio. Dios no trabaja con potencial sin carácter, trabaja con hombres dispuestos a ser formados. Por eso, cuando miras la Escritura con honestidad, aparece un patrón que se repite una y otra vez. No importa la época, no importa el contexto, el proceso es el mismo. Soledad, prueba, dolor, silencio, responsabilidad. Nadie fue llamado en medio de la comodidad, nadie fue usado en su punto más confortable, nadie fue activado sin antes ser presionado. Moisés no fue llamado en el palacio, fue llamado en el desierto, cuando ya no tenía títulos, estatus ni aplausos, cuando solo quedaba su carácter. David no fue formado en el trono, fue formado en el anonimato, cuidando ovejas, siendo ignorado, perseguido y malinterpretado. Antes de reinar aprendió a resistir. Job no fue probado cuando tenía todo bajo control, fue probado cuando lo perdió todo. Y ahí quedó expuesto no su éxito, sino su integridad. Jesús mismo no inició su propósito rodeado de multitudes, fue llevado al desierto, al silencio, al ayuno, a la tentación. Antes del poder vino la presión. El mensaje es claro, aunque incómodo. Antes de usar a un hombre, Dios lo rompe. No para destruirlo, no para humillarlo, no para aplastarlo. Lo rompe para arrancarle todo lo falso, para quitarle la dependencia del aplauso, para separarlo de la comodidad, para arrancarle la identidad prestada, para dejar solo lo que es real. Porque Dios no edifica sobre simulaciones, edifica sobre carácter. Y aquí es donde muchos retroceden, porque quieren propósitos sin proceso, autoridad sin disciplina, influencia sin obediencia. Quieren que Dios los use, pero no quieren que Dios los forme. Quieren resultados visibles, pero no transformación interna. Quieren bendición, pero no responsabilidad. Quieren promesas, pero no prueba. Pero con Dios eso no funciona. La prueba no es un castigo, es un filtro. Es el lugar donde se separa el hombre que habla del hombre que resiste, el que se emociona del que se gobierna, el que sueña del que se sostiene. Por eso el silencio de Dios es tan peligroso para el hombre débil, porque el silencio revela. Revela si haces lo correcto cuando nadie te ve, si sigues firme cuando no hay recompensa inmediata, si obedeces cuando no hay aplausos, si mantienes disciplina cuando nadie te exige. El silencio de Dios no es abandono, es observación. Los niños necesitan instrucciones constantes. Los hombres se forman en el silencio. Ahí se revela si tu fe es convicción o solo emoción, si tu carácter es sólido o circunstancial, si tu obediencia depende del ambiente o de tu decisión. Y aquí es donde debes entender algo fundamental. Dios no está interesado en hombres impresionantes, está interesado en hombres confiables. Por eso la formación duele, por eso el proceso pesa, por eso la presión aumenta antes de que el propósito se active, porque el peso que no puedes cargar hoy te destruiría mañana. Dios no te está retrasando, te está fortaleciendo, no te está negando, te está preparando. Pero esa preparación exige algo de ti, dejar de interpretar la incomodidad como señal de error y empezar a verla como señal de crecimiento. Porque el hombre que huye del proceso nunca estará listo para el propósito, y el hombre que no soporta el silencio nunca escuchará la voz correcta. Después de entender que Dios no abandona al hombre sino que lo forma, aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo se forma realmente un hombre? No con discursos, no con motivación momentánea, no con emociones intensas que duran una noche. Un hombre se forma cuando se queda solo con sus decisiones, cuando nadie lo empuja, cuando nadie lo observa,
cuando no hay aplausos ni consecuencias inmediatas. Ahí comienza la verdadera obra. La debilidad no es humildad, la pasividad no es virtud, la comodidad no es bendición. Aunque el mundo moderno intente venderlo así, la debilidad se disfraza de sensibilidad, la pasividad se presenta como madurez emocional, la comodidad se vende como equilibrio y autocuidado, pero en el fondo son trampas sofisticadas, no para destruir al hombre de golpe, sino para mantenerlo dormido espiritualmente. Dios no te llamó a ser espectador de tu vida, no te llamó a observar cómo pasan los años esperando que algo cambie, te llamó a gobernarte a ti mismo. Y gobernarte exige algo que hoy casi nadie quiere aceptar: disciplina. Disciplina no es rigidez, no es obsesión, no es perfección. Disciplina es hacer lo correcto cuando no tienes ganas, es sostener una decisión cuando la emoción ya se fue, es mantenerte firme cuando el cuerpo pide descanso, la mente pide escape y el entorno no exige nada. Por eso la disciplina duele, porque ataca directamente al hombre cómodo que vive dentro de ti, ese hombre que siempre quiere postergar, que siempre encuentra una excusa razonable, que siempre promete empezar mañana, que busca distracción para no enfrentar el silencio. Ese hombre no es tu identidad, es tu obstáculo, y mientras no muera, nada verdaderamente sólido puede nacer. El hombre cómodo no es malvado, es peligroso, porque no destruye tu vida de inmediato, la desgasta lentamente, te hace creer que estás en paz cuando solo estás anestesiado, te convence de que estás siendo prudente cuando en realidad estás evitando, te susurra que no es el momento adecuado, una y otra vez, hasta que el tiempo se acaba. Por eso Dios permite el silencio. Cuando Dios guarda silencio no es indiferencia, es intención, porque en el silencio ya no puedes esconderte detrás de palabras bonitas, ni detrás de actividades religiosas, ni detrás de opiniones ajenas. En el silencio quedas tú y tu carácter. Dios observa si haces lo correcto cuando nadie te ve, si mantienes tu palabra cuando nadie te exige, si entrenas tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, aunque no haya recompensa inmediata. El silencio no es castigo, es una prueba de madurez. Los niños necesitan instrucciones constantes, necesitan correcciones externas, necesitan supervisión. Los hombres se forman en el silencio. Ahí se revela quién eres de verdad. Ahí se revela si tu fe depende de estímulos o de convicción, si tu disciplina depende del entorno o de tu decisión, si tu carácter es circunstancial o estructural. Muchos confunden la ausencia de señales con abandono, pero Dios no siempre habla para guiar, a veces calla para revelar. Revela si puedes sostenerte sin aprobación, si puedes obedecer sin emoción, si puedes resistir sin reconocimiento. Y aquí aparece una verdad que confronta profundamente. Ser el hombre que Dios quiere que seas no significa ser perfecto, significa ser responsable. Responsable de tus decisiones, responsable de tus hábitos, responsable de tu dominio interno. Significa dejar de culpar al pasado, a tu familia, a la sociedad, a tus heridas, no porque no hayan influido, sino porque ya no pueden gobernarte. Lo que te pasó no fue tu elección, pero lo que haces con eso sí lo es. Dios no te pedirá cuentas por lo que sufriste, te pedirá cuentas por lo que hiciste después de sufrir. Si usaste el dolor como excusa o como combustible, si elegiste rendirte o fortalecerte, si preferiste comodidad o crecimiento. Y aquí es donde la disciplina deja de ser una herramienta externa y se vuelve un principio espiritual, porque cada vez que entrenas cuando no quieres, cada vez que cumples tu palabra aunque te cueste, cada vez que eliges lo difícil en lugar de lo fácil, te alineas con el diseño original y recuperas autoridad. Autoridad sobre tu cuerpo, autoridad sobre tus impulsos, autoridad sobre tu mente. Un hombre sin disciplina no puede escuchar la voz de Dios, porque su mente está llena de ruido. Ruido de distracciones, ruido de impulsos, ruido de justificaciones, ruido de deseos no gobernados. Y un hombre dominado por impulsos no puede cumplir un propósito eterno. Por eso la disciplina no es opcional, es espiritual. No porque te haga más fuerte ante los demás, sino porque te hace confiable ante Dios. Porque antes de darte peso externo, Dios observa tu dominio interno. Observa cómo reaccionas al rechazo, al fracaso, al silencio, a la tentación. Si te quiebras cuando no te ven, si negocias cuando nadie te supervisa, si abandonas cuando el proceso se alarga, la disciplina no te hace especial, te hace estable. Y Dios no edifica sobre hombres inestables. Por eso el hombre cómodo debe morir, no lentamente, no parcialmente, sino de manera consciente. Debe morir cada mañana cuando decides levantarte aunque no tengas ganas. Debe morir cuando eliges cuidar tu cuerpo en lugar de abusarlo. Debe morir cuando ordenas tu mente en lugar de huir del silencio. Debe morir cuando eliges responsabilidad en lugar de alivio. Esa muerte no es pérdida, es liberación, porque el hombre que sobrevive a esa muerte
Ya no vive gobernado por el entorno, sino por convicción. Y solo ese hombre está listo para cargar lo que viene después. Después de que el hombre cómodo muere, después del silencio, después de la disciplina, aparece una verdad que ya no se puede esquivar. La vida pesa. Y pesa porque tiene propósito. El error de muchos hombres no es que su vida sea difícil, es que nunca aceptaron que debía serlo. Esperaban ligereza cuando fueron diseñados para carga. Esperaban alivio cuando fueron llamados a resistencia. Dios no te diseñó para vivir anestesiado. No te diseñó para escapar del dolor, ni para huir de la presión, ni para distraerte de tu responsabilidad. Te diseñó para resistir presión, para liderar primero tu mente, luego tus hábitos y después tu entorno. Por eso un hombre sin disciplina no puede sostener propósito, porque el propósito exige estructura, exige consistencia, exige carácter. El mundo moderno quiere hombres dóciles, distraídos, dependientes y emocionalmente frágiles. Hombres que reaccionan más de lo que deciden, que sienten más de lo que obedecen, que hablan más de lo que hacen. Pero Dios quiere hombres sobrios, firmes, resistentes. Hombres peligrosos para el pecado, no para otros hombres. Hombres que no se quiebran cuando pierden, que no se corrompen cuando ganan, que no se venden cuando el precio es alto. Hombres que entienden que su vida no les pertenece, que no es un proyecto personal, sino una misión confiada. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, algo cambia. El camino se vuelve más solitario, la aprobación disminuye, las distracciones ya no satisfacen, el ruido empieza a molestar, y muchos interpretan eso como castigo, pero no lo es. Si hoy tu vida se siente pesada, si el proceso es largo, si nadie parece entenderte, si el camino se siente solitario, no te equivoques, no es castigo, es entrenamiento. Dios no entrena soldados en camas suaves, los entrena en el campo, en la incomodidad, en la repetición, en el cansancio. Porque el hombre que no fue entrenado se quiebra cuando el peso real llega. Por eso la prueba se alarga, por eso la respuesta no llega cuando la pides, por eso la puerta no se abre cuando la deseas. No porque Dios sea indiferente, sino porque todavía te está preparando para cargar más de lo que hoy crees posible. Pero aquí hay una condición que no se puede ignorar. Debes dejar de resistirte al proceso. Mientras sigas pidiendo alivio, el entrenamiento continuará. Mientras sigas preguntando cuándo termina la prueba, seguirás repitiéndola. Mientras sigas buscando atajos, el camino se hará más largo. Llega un punto en el que el hombre maduro deja de preguntar cuándo se acaba y empieza a preguntar, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo corregir? ¿Qué parte de mí debe morir aquí? Porque el propósito no se desbloquea con palabras, se desbloquea con transformación. Ser el hombre que Dios quiere que seas exige renuncia. Renuncia a la versión blanda de ti mismo, a la versión complaciente, a la versión victimizada, a la versión que siempre tiene una excusa lista. Exige que te levantes temprano cuando nadie te obliga, que cuides tu cuerpo aunque nadie lo vea, que ordenes tu mente cuando el caos parece más fácil, que domines tus impulsos cuando la tentación es cómoda, que calles cuando hablar solo alimenta el ego, y que actúes cuando todos los demás esperan. No viniste a ser cómodo, viniste a ser útil. No viniste a encajar, viniste a obedecer un llamado que pocos están dispuestos a aceptar. Dios no necesita más hombres religiosos, no necesita más discursos espirituales, no necesita más apariencias. Necesita hombres peligrosamente disciplinados, hombres que no negocian con su carácter, hombres que se mantienen firmes aunque estén solos, hombres que entienden que la fe sin obras es una mentira cómoda. La fe real se demuestra cuando estás cansado, cuando estás tentado, cuando estás frustrado, cuando estás a punto de rendirte, y aún así eliges seguir. Deja de pedir una vida fácil. Dios no te la prometió, te prometió propósito, y el propósito siempre pesa, pero solo los hombres fuertes pueden cargarlo. Dios no mide tus palabras, mide tu carácter. No mide lo que dices en público, mide lo que haces cuando nadie te observa. El carácter es el filtro. Ahí Dios decide si te entrega más peso o si te deja exactamente donde estás. Y si tu vida no avanza, si te sientes estancado, si repites los mismos ciclos una y otra vez, no es porque Dios no quiera bendecirte, es porque todavía no puede confiarte lo que estás pidiendo. Dios no edifica sobre hombres inestables. Antes de darte influencia externa, observa tu dominio interno, observa cómo reaccionas al rechazo, al fracaso, al silencio, a la tentación. Muchos quieren propósito pero no proceso, promesas pero no disciplina, bendición pero no responsabilidad, y eso no funciona con Dios. Todo lo que viene de Él pasa por prueba, no para destruirte, sino para asegurarse de que no te destruya cuando llegue. Si hoy estás siendo probado, es porque hay algo que Dios quiere construir en ti.
Tu carácter no se forma en lo grande, se forma en lo pequeño, en cómo usas tu tiempo, en cómo tratas tu cuerpo, en si cumples tu palabra cuando nadie te exige. Dios no te está formando para que seas admirado, te está formando para que seas confiable, porque la admiración es superficial, pero la confianza sostiene destinos. Y al final, cuando el ruido se apague, cuando las excusas ya no sirvan, cuando solo quede una pregunta, no será ¿cuánto lograste? ¿Cuánto acumulaste? ¿Cuántos te aplaudieron? Será esta: ¿fuiste el hombre en el que Dios podía confiar? Esa respuesta no se improvisa, no se decide en un momento, no se construye en público, se construye cada día, en silencio, con disciplina, con carácter. Y ese camino no es para todos, pero si estás aquí, leyendo esto, sintiendo el peso en el pecho, tal vez nunca lo fue.